Les saludamos con mucho gusto. Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con el evento empresarial que hoy nos reúne. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto saludarles. Bienvenidos a la plataforma de la Unión Industrial del Estado de México. Son las 12 horas del día viernes 14 de agosto del 2020. Iniciamos puntualmente en este evento donde escucharemos la conferencia virtual denominada Operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas, impartida por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en voz del delegado del Estado de México de la PRODECOM. Están en el lugar correcto, así que en un momento más presentaremos a nuestro expositor. Antes, vamos a invitarlos a atender las recomendaciones de convivencia para todos los asistentes que nos acompañan. Les solicitamos atentamente verifiquen que su micrófono se encuentre silenciado. Las dudas técnicas podrán escribirlas en el chat de la plataforma, las cuales el equipo staff de UNIDEM las atenderán. Respecto a las preguntas que tengan para la conferencia relacionadas con el tema, pueden escribirlas en el chat incluyendo su nombre y su empresa. Gracias a todos por su presencia. Solicito, por favor, podamos ver en pantalla el orden del día. Dividimos este evento virtual en 4 actividades. Iniciaremos con la bienvenida. Como actividad número 2, escucharemos la conferencia que hoy nos reúne. Posteriormente tendremos la sesión de preguntas y respuestas y concluiremos alrededor de la 1:30 p.m. con la clausura. Como siempre, es un gusto saludar a la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, que se encuentra presente siempre al pendiente de estas actividades virtuales, las cuales no serían posibles sin su apoyo y respaldo. Les enviamos un afectuoso saludo. Gracias también por la presencia de los presidentes de las diferentes comisiones de la UNIDEM, a mis compañeros de oficina y a los gerentes de la Unión Industrial de las diferentes delegaciones ubicadas en los municipios del Estado de México. Nos agradecerle también a nuestros invitados especiales, los cuales son todos ustedes que nos acompañan. Muchas gracias por su tiempo, interés y preferencia. Iniciaremos con la bienvenida a cargo del maestro Francisco Cuevas Obarganes, quien es nuestro director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Bueno, pues antes que nada, queremos dar las gracias a todos los que están con nosotros por nuevamente continuar con este esfuerzo de tratar, pues, en la medida de lo posible y aunque sea a distancia, de pues estar unidos, de estar trabajando y sobre todo, pues el seguir tocando temas que de alguna manera pues son importantes para... Quiero comentar un tema que pues ahora los medios de comunicación están como muy metidos, muy en boga ese tema, porque pues en el caso de que llegue a prosperar aquí en Ecatepec, digo aquí porque en ese momento estoy aquí justamente en Ecatepec, pues a lo mejor es un ejercicio que a lo mejor se pudiera pasar hacia otros municipios y sobre todo los que están aquí en la zona conurbada de la Ciudad de México. Y ese, como me imagino algunos de ustedes ya saben, se pretende dividir el municipio de Ecatepec en 2. Aquí, pues hay voces que están a favor, hay voces que están en contra. La gente que pues, se dedica más al tema político, pues está en contra. La gente de la sociedad, pues como que no los han tomado mucho en cuenta. En el caso de nosotros, pues hemos salido en muchos medios de comunicación, en radio hace unos minutos, en medios de todo tipo, dando nuestro punto de vista, y siempre hemos tratado de hacerlo lo más práctico, lo más objetivo que se pueda, hablando de ventajas y desventajas, ¿no? Y sí pensamos que sí es, a lo mejor sería bueno hacerlo, pero habrá que hacerlo con cuidado, pues para que no quede el menos trauma que se pueda, y en el caso que se llega a dar así, pues obviamente se queden las menos secuelas que se puedan. Entonces es un tema pues, que más adelante, no sé si ya Jesús lo hizo, o más adelante mandará pues hay algunas notas de prensa donde sea el punto de vista, no mi punto de vista personal, sino el punto de vista de algunos socios y sobre todo la gente de la mesa directiva, pues que nos ha dado su punto de vista al respecto. Nosotros sí pensamos que pues en el caso del municipio de Ecatepec, pues que es el más grande del país, más grande que en población
que muchos estados de la República, 6 para ser precisos, tiene más población Ecatepec que decenas de países en el mundo, incluso juntos, pues de repente tenemos la percepción que se ha salido un poquito de control el tema, por más buena voluntad que tengan los gobiernos que han administrado, pues de repente sí se intenta medio politizar el asunto de Ecatepec. Es un municipio que lo han gobernado todos, el PRI, el PAN, el PRD, ahora Morena, todos han hecho su mejor esfuerzo, y pues sí vemos que a veces las carencias, las demandas de la población, la falta de servicios públicos, el problema de inseguridad, como que vemos que no ceden. Entonces, quizás sí la alternativa sea partir en dos el municipio. Entonces, cuando les dé Jesús ahí esas notas, pues tendrán más claro los puntos que vemos a favor y, por supuesto, los puntos que vemos en contra. Hoy, pues hay un tema muy padre, muy interesante. Ustedes saben que la UNIDEM, pues de alguna manera participa de manera activa con la PRODECON. La PRODECON es un organismo creado justamente por el sector público, donde busca de alguna manera defender los intereses de los empresarios, de las empresas, ante los actos de gobierno en temas de tipo fiscal, sean ante el Seguro Social, ante el Infonavit, ante el gobierno del Estado o ante el gobierno federal. La verdad es una institución que a nosotros nos ha dado siempre muy buen trato, siempre nos han tomado en cuenta pues para muchas cosas, y siempre incluso nos han dado muchas pláticas de tipo presencial. Entonces, pues hoy para nosotros es la verdad un gran honor, pues que justamente el delegado del Estado de México pues pueda darnos esta plática, porque pues ahorita de los temas que están de moda en el tema de la pandemia, pues nos salió, pues justamente tiene que ver con el uso de las facturas falsas, ¿no? Incluso salió por ahí una lista de las empresas que les llaman las factureras, que pues sí se dedican a eso y son empresas que hacen fraude y son empresas que hacen todo ese movimiento pues para no pagar impuestos, ¿no? Es una de muchas actividades ilegales que se hacen para no pagar impuestos. En el caso de la asociación como tal, como UNIDEM, pues quizás no sea bueno que yo lo diga, pero lo voy a decir, está conformado por empresas muy grandes, muy fuertes, muy serias, empresas que no se prestan a temas de corrupción, son empresas que no se prestan a cosas sucias, ¿no? El tema es de que, aunque en México sí hay muchísimas empresas que sí se prestan a este tipo de cosas, hay veces que empresas serias a veces caen sin darse cuenta en actividades de este tipo, ¿no? Y a veces por algún bien, por algún servicio que nos venden, pues a raíz de que esta empresa no cuenta con la factura o no quiere pagar impuestos o algo, lo que sea, o por un tema de importación, mil razones, a veces suelen dar lo que se le conocen como las facturas chuecas, que a fin de cuentas son empresas factureras que a lo mejor sí están dadas de alta en el SAT, que a lo mejor en el corto plazo no hay ningún problema, pero ya después cuando el SAT se mete que debe hacerlo para revisarlas, pues a veces votan algunas cosas y las empresas que de buena fe hicieron alguna compra a veces salen ahí medio raspadas, ¿no? Y el tema es de que ahora la ley busca, obviamente, tratar de sancionar a las empresas que de alguna manera dan las facturas, pero también hay sanciones para las empresas que en algunos casos, incluso sin darse cuenta, pueden caer en estos casos. Entonces, pues para mí es un gran honor presentar a un gran amigo de UNIDEM, porque siempre nos han dado muy buen trato, y es el maestro Felipe Herrera Hernández. Él pues es maestro en Derecho Fiscal y Administrativo por la barra de abogados, y además él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También tiene un curso de especialización en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, y este curso es especialización en materia procesal fiscal. Y pues algo muy bueno de él, que aparte pues habla excelente, pues es que él empezó de cero, porque empezó, fíjense, me inició como abogado tributario y después inició como jefe de departamento en el SAT, que además nos ayuda mucho porque pues conoce el tema por fuera, lo conoce ahora con el enfoque de PRODECON, y así fue subiendo. Entonces empezó de cero y es de las personas pues, que conoce las entrañas de las cosas, y no es alguien que pues como que es amigo de alguien y lo puso ahí
porque era su amigo, ¿no? Sino que de alguna manera tiene todos los méritos y tiene todo el conocimiento, ¿no? También fue secretario de Acuerdos en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también tiene ese enfoque, también fue subdirector de área ya en Prodecon. En el caso igual de Prodecon fue subdelegado estatal, que ahí fue justamente cuando lo conocimos, que nos dio siempre buen trato, del 2013 al 2014. Esto fue en Chiapas, después pasó al Estado de México, y además fue delegado estatal, pues en este momento está como delegado estatal ya en el Estado de México. Entonces, para mí es un gusto, pues, presentar al maestro Felipe Herrera Hernández, como dije, es un amigo, y generalmente no lo hago, pero sí me gustaría hacerlo hoy, y me gustaría, pues, iniciar con una inquietud que tenemos los industriales, que no tiene nada que ver con el tema de las facturas, un poquito sí, pero no tanto de fondo, y es, pues, a raíz de que están haciendo muchas visitas los amigos de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, y pues a raíz de que ellos tienen la facultad de revisar algunos impuestos de tipo federal, que en teoría le tocaría al SAT hacerlo, pues están entrando algunas industrias y están revisando los pedimentos de importación de las máquinas. Quizás pues es una facultad que a lo mejor es legal hacerlo, lo que sea, estoy de acuerdo, y finalmente no hay un tema de prescripción, no hay un tema de tiempo, pero pues hay veces que las empresas pues guardan ahí las facturas 5 años, 10 años, 20 años, pero ya cuando piden los pedimentos de importación de chatarra, porque eso es, de empresas de fábricas que se formaron hace muchos años, que tienen máquinas que se compraron en los años 60, no exagero, 60, y de repente piden los pedimentos de importación, y si uno no los tiene o les falta a uno algo, pues de repente salen multas verdaderamente impresionantes. Hablamos de 5 millones, 8 millones, 10 millones de pesos, y perdón la expresión, yo sé que es muy corriente que lo haga en este medio y de esta forma, pero es una mentada de madre, que la verdad en estos momentos de crisis, en estos momentos de pandemia, lleguen con esa prepotencia, la Secretaría de Finanzas del Estado de México, a revisar documentos de hace 40 o 50 años. La verdad a mí se me hace que está fuera de todo lugar, y sí me gustaría que nuestro amigo Felipe nos empezara por comentar de manera muy breve este tema, si es legal o no, hasta qué punto puede defenderse, porque a veces, aunque uno tenga el pedimento y falta alguna cosa totalmente estúpida, pues ya son multas enormes, ¿no? Alguna época esto lo hicieron contra la industria del ramo textil, y hace tiempo nos tocó a nosotros, aquí justamente en Ecatepec, hace como 4 o 5 años, y ahorita están haciéndolo nuevamente. Ahorita me refiero la semana pasada. Entonces me gustaría preguntarle aquí a Luis Felipe y obviamente pues, también que nos comentara el tema de las facturas, que es un tema por demás importante. Entonces, pues los dejo con los amigos de Prodecon, que verdaderamente es un tema muy, muy interesante, y por mi parte es todo. Muchas gracias, Angélica, a todos. Felipe, adelante. Muchas gracias, licenciado Francisco. Pues para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estos espacios son sumamente importantes, nos permiten dar a conocer qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Yo agradezco mucho la invitación. Reitero, para la Procuraduría es importantísimo, para un servidor igualmente. El estar atendiendo es una obligación de su servidor, de cada uno de los integrantes de esta delegación, el estarles dando una atención correcta y adecuada respecto a algunas problemáticas que tengan con autoridades fiscales. Por tal motivo, para nosotros estos espacios son sumamente importantes. Antes que nada, me gustaría reiterar un poquito, ya había platicado el licenciado Francisco respecto a la competencia, para estar en contexto con todos ustedes. ¿Cuál es la competencia de la Procuraduría? Son actos emitidos por el SAT, el IMSS, el Infonavit, CONAGUA y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Cualquier acto emitido por estas autoridades y que ustedes consideren que lesiona sus derechos, pueden acudir con nosotros para poderles apoyar, para poderles orientar a través de todos los servicios que nosotros brindamos, como son la asesoría, el servicio de queja, que es un servicio de salvaguarda de derechos, un servicio que nos caracteriza como ombudsman fiscal, un servicio de representación legal,
un servicio de acuerdo conclusivo muy importante para ustedes cuando están siendo auditados y pues a través de estos servicios, pues encontrar un mecanismo de solución a su conflicto. Ahora, respecto a la pregunta que me hacía el licenciado Francisco, recordar que al haber sido emitido por esta autoridad local, sí tiene que ver con el impuesto federal, nosotros somos competentes. Si ustedes consideran que ese acto ilegal de las autoridades o circunstancias que están afectando sus derechos, pueden acudir con nosotros a través del servicio de queja. Nosotros, ¿qué hacemos en ese servicio de queja? Pues es requerir un informe justificado y motivado a las autoridades para que en el término de 72 horas nos den esa respuesta al conflicto que tiene el contribuyente. Nosotros determinaremos si efectivamente se está lesionando el derecho o no. Inclusive, bien lo señalaba el licenciado Francisco, están requiriendo información pues fuera del tiempo. Bueno, pues ya prescribió, ya caducaron las facultades de la autoridad para hacer ese requerimiento. Por tal motivo, nosotros tenemos que estar enterados de esta situación para que nosotros podamos requerir este informe e incluso, si es el caso, recomendar a estas autoridades que deje de hacer o este tipo de actividades que son lesivas del derecho del contribuyente. Por tal motivo, sí es importante que cuando ustedes consideren que existe esta lesión en sus derechos, acudan con nosotros a través de los servicios que nosotros brindamos para que nosotros los podamos atender de manera muy adecuada. Incluso ahorita voy a poner aquí en el chat mis datos de contacto, los de la delegación, muchos de ustedes ya los dan de tener. Recordarles también que, bueno, ya los puse, por si los quieren ver. Recordarles que, pues, derivado del decreto de austeridad, la delegación o la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente está atendiendo de manera electrónica. Por tal motivo, la delegación Estado de México estamos atendiendo, no hemos dejado de trabajar, hemos estado trabajando, pero con esta actividad remota. Por tal motivo, cualquier circunstancia, cualquier conflicto que tengan, pues lo hagan ver a través de los medios electrónicos, el teléfono, para que nosotros los podamos atender con todo gusto. Recordarles también que los servicios que prestan la Prodecon son totalmente gratuitos, no hay ningún costo por ellos. Entonces, pues a grandes rasgos, cualquier acto ilegal, los podemos ayudar, ¿no? No sé, vamos a entrar un poquito a la plática que nos corresponde el día de hoy. Cuando tengan alguna duda, algún comentario, háganlo saber. Hice una presentación, pues si bien es cierto, es un tema complicado, un tema técnico, que muchas de las ocasiones corresponde al abogado o al contador, pues saber, interpretar, defender eh, eh, estos actos. También es cierto que ustedes empresarios, pues sí deben de tener ese conocimiento de cuáles son las circunstancias, los motivos. A grandes rasgos lo hice de manera muy, muy práctica la presentación, no haciendo tecnicismos ni cayendo en interpretaciones jurídicas, que pues no sería el caso, sino que más bien es una presentación para que ustedes sepan qué circunstancias, cómo hacerle, qué es lo que revisa el SAT cuando caemos en estos supuestos de EFOS y EDOS como empresarios, ¿no? Bien lo señalaba el licenciado Francisco, muchas de las circunstancias a veces nos portamos bien, pero tenemos relación con contribuyentes que desafortunadamente no lo hacen, aunque nosotros estemos cumpliendo de manera adecuada nuestras obligaciones. Pues estas empresas factureras, EFOS, que están publicados, pues tuvimos alguna relación con ellos y ya nos está afectando porque tenemos que dejar de darles efecto fiscal a esas facturas que nosotros tenemos, o incluso en el peor de los casos y en el mejor de los casos, pues sí acreditar que efectivamente sí recibimos esa materialidad o sí se realizó la operación. Por tal motivo, sí es importante que ustedes, cuando tengan alguna duda, algún comentario que nos quieran hacer, pues lo expresemos de manera oportuna para que durante el transcurso de la plática lo podamos hacer. Vamos a compartir la presentación.
Ok, ahí la ven todos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, ustedes bien saben que el tema que nos corresponde el día de hoy es materialidad de las operaciones. Son las empresas que facturan operaciones simuladas, es decir, los CEFOs, y nos referimos a inexistencia de operación. Pero también el artículo 69b prevé aquellas empresas que deducen operaciones simuladas, es decir, los EDOs, en los cuales ellos tendrán que acreditar la materialidad de la operación. ¿Cuáles son algunos antecedentes respecto a estas operaciones inexistentes? Es evitar y contener esquemas fraudulentos. Detectar el uso de documentos apócrifos o que amparan operaciones inexistentes. Detener un beneficio fiscal indebido al deducir gastos que no se efectuaron. Con el uso de las nuevas tecnologías nace la facturación digital en diversas fases y modalidades para llegar a lo que ahora conocemos como el comprobante fiscal digital por Internet, es decir, el CFDI. El CFDI es la columna vertebral del sistema de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria, es decir, todos los procesos de revisión, todos los procesos que hace la autoridad respecto a las auditorías, más del 50% refieren a la expedición de CFDIs. El CFDI, hay que señalarlo, es difícilmente falsificable. ¿Por qué? Tiene folio fiscal, tiene un certificado de sello digital, tiene un código QR, no obstante se detectó una especie de fraude en los servicios o bienes que amparan esas operaciones. No obstante que, hay que decirlo, o sea, el CFDI sí, al ser emitido por la autoridad, la mayoría de los CFDI son verídicos, son reales, lo que no es en sí la operación que implica esa expedición de ese CFDI. El 1 de enero de 2014 entró en vigor el artículo 69b, y el SAT empezó a ejercer esta nueva facultad y procedimiento administrativo. Los contribuyentes que consideraron que dicho artículo lesionaba sus derechos fundamentales interpusieron quejas ante PRODECON y juicios de amparo ante el Poder Judicial argumentando la inconstitucionalidad de la norma. La Subprocuraduría de Derechos del Contribuyente emitió diversos criterios en 2014, esto es, dentro de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. La Suprema Corte de Justicia determinó la constitucionalidad del citado artículo en 2015, argumentando o resolviendo esta autoridad que se respeta el derecho a la audiencia, de irretroactividad de la ley, el principio de buena fe y de presunción de inocencia. Pero ¿cuál es el mecanismo que tiene el artículo 69b? Respecto a los EFOS, es decir, a las empresas que facturan operaciones inexistentes. Cuando la autoridad fiscal detecta que un contribuyente ha emitido comprobantes sin contar con los activos, el personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentran no localizables, se presume la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. Es decir, la autoridad realizará esta revisión. Si detecta alguna de estas omisiones por parte del contribuyente o que el contribuyente se ubica en estos supuestos, notificará de manera inmediata al contribuyente, haciéndole ver esta circunstancia que se ubica en estos supuestos y por consiguiente en el supuesto del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, ubicándolo como una empresa que factura operaciones inexistentes. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo le va a notificar? A través de buzón tributario, a través de la página de internet del SAT y a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, donde se le otorgará al contribuyente un plazo de 15 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la documentación e información para desvirtuar los hechos consignados por la autoridad, es decir, las circunstancias que tomó en consideración la autoridad para ubicarlo a esta empresa como
como empresa que factura operaciones inexistentes, es decir, un EFO. Los contribuyentes por única ocasión podrán solicitar una prórroga de 5 días para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando se efectúe dentro de los 15 días siguientes o señalados o que se le otorgaron al contribuyente en esta publicación, ¿sí? Eso es muy importante. Aquí, si caemos, si estamos publicados notificados, perdón, en el buzón tributario o publicados en el diario oficial, como empresas tenemos que acreditarlo sí o sí a través de la documentación correspondiente. La valoración de la documentación y notificación de la resolución. Transcurrido el plazo para aportar la documentación e información, es decir, los 15 días que tiene el contribuyente una vez publicado o una vez notificado en el buzón tributario, la autoridad, en un plazo que no exceda de 50 días, valorará las pruebas y notificará la resolución. Si la autoridad, ojo, es muy importante, si la autoridad no notifica la resolución en el plazo antes señalado, quedará sin efectos la resolución respectiva de los FDIs observados que dieron origen al procedimiento. Es decir, la autoridad tendrá que dejar sin efectos esa resolución. Ya no tendría efectos después de los 50, si la emite después de los 50 días. Dentro de los primeros 20 días del plazo, la autoridad podrá requerir documentación e información adicional al contribuyente, misma que deberá proporcionar dentro del plazo de 10 días posteriores en que surte efectos la notificación del requerimiento. Muchas de las ocasiones la autoridad, con la documentación aportada por el contribuyente, no le es suficiente o le genera alguna incertidumbre. Esta autoridad puede requerir esta información o mayor documentación para que pueda valorar de manera adecuada esta circunstancia. Esto debe de pasar, como lo señalé, dentro de los 20 días y el contribuyente tendrá que proporcionarla dentro de los 10 días siguientes. En este supuesto, se suspende el plazo de los 50 días para la valoración de las pruebas y notificaciones y se reanuda al día siguiente en que venza el plazo de los 10 días en cuestión. Una vez pasados los 50 días, dentro de los 50 días, asimismo se publicará un listado en el diario oficial y en la página de internet del SAL de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que le imputan y por tanto se encuentran definitivamente en la situación de inexistencia de operaciones, listado que en ningún caso se publicará antes de los 30 días posteriores a la notificación de la resolución. Es decir, la autoridad ya resolvió, ya emitió la resolución donde, pues, desafortunadamente el contribuyente no desvirtúa y persiste esta presunción de operaciones inexistentes. Y la autoridad tiene que publicarlos en el diario oficial como empresas que facturan operaciones inexistentes. ¿Cuáles son los efectos? Pues que las operaciones contenidas en los FDIs expedidos por el contribuyente en cuestión no producen no produjeron efecto fiscal alguno. También, sí, dentro de este procedimiento de los EFOS, y una vez que la autoridad valora la documentación correspondiente, determina que sí, el contribuyente con toda y cada una de la documentación aportada desvirtúa esa presunción de operaciones inexistentes, es decir, acredita que efectivamente sí se realizó esas operaciones, también se publicará trimestralmente en el diario oficial y en la página del SAT un listado de aquellos contribuyentes que lograron desvirtuar los hechos que se le imputan, así como los que obtuvieron resoluciones o sentencias firmes, porque también es importante recordar que, no obstante que la autoridad nos resuelve de manera incorrecta o no favorable hacia el contribuyente y resuelve que sí existen operaciones inexistentes, el contribuyente tiene los plazos establecidos en la ley para la impugnación, es decir, llevarlos a través de los medios de defensa correspondientes, ya sea en la instancia administrativa, en el juicio de nulidad, incluso en el juicio de amparo, para que pueda desvirtuar esa presunción de operaciones inexistentes, de tener una resolución favorable, es decir, que los tribunales
hayan resuelto en su favor esta resolución, donde se determina la nulidad de esa resolución, también tiene que estar publicada en este listado correspondiente. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Ok. Respecto a los EDOs que refieren a las empresas que deducen operaciones inexistentes, es decir, aquí lo que se cuestiona es la materialidad de la operación, también tienen su procedimiento para defensa. Y esta es la parte donde pues señalaba bien el licenciado Francisco, no obstante que nosotros somos empresas cumplidoras, que estamos llevando nuestra contabilidad de manera adecuada, podemos tener relación con un EFO, es decir, con un proveedor, pues que desafortunadamente cayó en la lista negra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros al verificar o al haber sido publicado este EFO? Nosotros como EDOS tenemos este procedimiento de defensa. Una vez que el EFO, es decir, la empresa que factura operaciones, presentó información y no desvirtuó la presunción, la persona física o moral que haya dado efecto fiscal a los FDIs expedidos por este contribuyente incluido en la lista negra, es decir, por el EFO, es decir, por la empresa que factura operaciones inexistentes, contará con 30 días, es decir, el EDO, la empresa que deduce operaciones que dio efectos a estas, contará con 30 días siguientes a la publicación para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien, en el mismo plazo, a corregir su situación fiscal mediante las declaraciones complementarias. Aquí es importante señalar que si el contribuyente, la empresa que dedujo operaciones inexistentes, tiene la documentación con la que se acredita, bueno, pues lo tiene que hacer dentro de esos 30 días. Y recordar aquí, importante que quede muy claro que el contribuyente, no obstante lo establecido en el 69B, que tiene esos 30 días, es importante señalarles a ustedes que también contamos esos 30 días. Al momento en que si no notificamos o si no desvirtuamos o no aportamos documentación dentro de los 30 días siguientes en la publicación, nos llegará una carta de invitación. Ese es un segundo momento donde podemos desvirtuar esta operaciones inexistentes, es decir, acreditar que sí se realizó la materialidad. Otro momento en donde podemos desvirtuar es cuando inicia facultades el SAT o las autoridades fiscales, donde nos cuestionan la materialidad de esas operaciones. Ahí es cuando tenemos otra posibilidad de aportar documentación para que sea valorada y poder desvirtuar o acreditar esa materialidad de esa operación. Y en el otro momento es el acuerdo conclusivo, lo vamos a ver un poquito más adelante, donde tenemos este medio alternativo de solución de controversias, donde también podemos acreditar y exhibir la documentación para acreditar esa materialidad de esa operación, ¿sí? Entonces tenemos esos 30 días y esos momentos para acreditar la materialidad de la operación como empresas que dedujeron operaciones inexistentes. La autoridad puede requerir información adicional al contribuyente con 10 días para proporcionarla. Posibilidad de solicitar una prórroga más, es decir, también existe esa posibilidad de solicitarle a la autoridad la prórroga de 10 días más. La valoración y notificación de la resolución, la autoridad cuenta con 30 días para valorar y resolver al contribuyente. Me parece que tuvimos un
problemita aquí del enlace con nuestro expositor. Vamos a tratar de resolverlo en unos minutos, en lo que se conecta nuevamente. ¿Sí nos escucha, licenciado? Bueno, les comentamos en lo que resolvemos este tema técnico para las empresas que se conectaron recientemente, que estamos viendo el tema de la PRODECON. Nos comentaba la Procuraduría de Defensa del Contribuyente que brinda los servicios de manera gratuita en materia de asesoría, quejas, defensoría, representación legal, acuerdos conclusivos para la resolución de conflictos sin ningún costo. Ya estamos de vuelta. Adelante, licenciado. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Perfecto. Creo que me quedé por este lado. Perdón, aquí hubo un problemita de conexión. Y les comentaba cuáles los efectos de estas resoluciones. Se confirme la presunción, es decir, la autoridad a través del uso de sus facultades de comprobación determinará los créditos fiscales correspondientes, además de considerar tales operaciones como simuladas y delitos fiscales. Eso es importante señalar. Tenemos que desvirtuar esta circunstancia y también señalar que no debemos dejar de ver que son dos circunstancias diferentes, la cuestión fiscal y la cuestión penal. Es decir, no obstante que estamos dentro de una cuestión fiscal, puede generarse en una cuestión penal y tiene que defenderse en los dos rubros, tanto en la cuestión administrativa, en la cuestión fiscal, como en la cuestión penal. Se comprueba la operación, es decir, se confirman los efectos fiscales de los comprobantes, es decir, aquí la autoridad, una vez valorada la documentación aportada por el contribuyente, pues determina que efectivamente el contribuyente sí acredita esa materialidad de esas operaciones. Por tal motivo, el efecto que le dio es correcto. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan, por favor? Sí, me parece que hicieron algunas preguntas en el chat. Si me puedes ayudar, Angélica, por favor. Sí, el licenciado Antonio Carballido nos pregunta que ¿dónde se encuentran las listas negras para revisar si un proveedor está boletinado? Es correcto. Dentro de la plataforma del SAT, ustedes pueden encontrar ese listado de esas empresas. ¿Quién hace la pregunta? Antonio Carballido. Antonio, muchas gracias por la pregunta. Y eso es importante que lo señalen. Bien lo señalaba al principio de mi intervención, que nosotros pudimos haber tenido, ahorita lo vamos a ver, pero ya se resolvió por la Corte, lo veíamos en la presentación, en 2015 se resolvió la constitucionalidad de este artículo, en donde se resolvió que se respetaba el derecho de audiencia, de retroactividad de la ley, el principio de buena fe y de presunción de inocencia. Es decir, si ustedes estuvieron en relación con alguna empresa en el 2014 y esta actualmente es sujeta de revisión por parte de la autoridad o sujeto del procedimiento del 69 y lo publica, todos los efectos retroactivos pueden ser positivos, o sea, negativos para la empresa, y todas las relaciones que se tuvo en el 2014 están cuestionadas. Es decir, si tú tuviste relación con esa empresa, con ese EFO, pues tú como EDO, al darle al deducir esas operaciones simuladas, entonces le tienes que dejar de dar efectos o acreditar esa materialidad de esa operación. No obstante que en el 2014 tú puedas señalar que con ese EFO, cuando tú lo revisaste, pues él cumplía adecuadamente con todos y cada uno de sus obligaciones, pero actualmente ya no. Y entonces, al haberse publicado en el diario oficial, y que lo puedes ver en el diario oficial y en la página del SAT, a través, si tienen alguna duda, pueden escribirnos un correo y nosotros los vamos dirigiendo a través del área de asesoría para hacer esa búsqueda de todos y cada uno de sus proveedores para ver si no se ubican en el supuesto de EFOS. Y desde cuándo. Y ustedes, desde esa publicación, como bien lo veíamos, tienen 30 días para desvirtuar. ¿Qué otra, Angélica? Nos preguntan, Rosa López,
¿Qué sucede si se puede comprobar la materialidad, pero la empresa facturera o proveedor no expide de manera correcta el CFDI o digamos que no está dentro de los términos de la ley? ¿Esa operación solamente queda fuera de la deducción o también hay una sanción legal? Si somos los EDOs, efectivamente es una cuestión de un tercero el que él no cumpla con sus obligaciones, pero esa cuestión, creo yo, no puede afectarnos a nosotros. Es decir, si dentro de este procedimiento de 69B nosotros como EDOs, es decir, como empresas que dedujimos esas operaciones o que le dimos efecto fiscal a esos comprobantes fiscales, nosotros le acreditamos al SAT que efectivamente se dio esa materialidad de esa operación, no tendríamos ningún tipo de problemas. Sí, tengo que ser honesto, es muy complicado porque tenemos que tener diversa documentación que adminiculada, es decir, relacionada, podamos acreditarle a la autoridad esa materialidad de esa operación. Ya lo vamos a ver más adelante, donde, qué es lo que cuestiona la autoridad y cuáles podrían ser algunos de los documentos base o mínimos que nosotros podríamos acreditar que efectivamente se da esa materialidad. Pero no obstante que, relacionar todas y cada una de esas documentaciones con el CFDI sería importantísimo. Nos pregunta también qué grado de confianza y respaldo de operaciones reales nos da el solicitar la opinión de cumplimiento de nuestros proveedores y clientes al momento de una revisión por EFOS materialidad. Nos los pregunta Ricardo Torres. Ricardo, la verdad es que es lo que les comentaba hace un momento. Puedes tener relación ahorita con este contribuyente, por eso es importantísimo este tipo de pláticas, para que ustedes se den cuenta de que tienen que amarrar con la documentación correcta, con bitácoras, con algún archivo de las operaciones que realicen. Es decir, complicado, pues a lo mejor las operaciones que realizamos anteriormente, pero las actuales sí acreditarlas. Muchos contribuyentes se acercan con nosotros con esa opinión de cumplimiento y lo que ponía el ejemplo hace un momento. En 2014 yo tuve relación con esa empresa, revisé su opinión de cumplimiento, era positiva, ¿no? Era positiva, no estaba en ningún tipo de problemas y entonces al publicarse en la lista negra, pues se hace efecto retroactivo y tenemos que acreditar la materialidad de esa operación. ¿Cómo acreditamos esa materialidad de esa operación? Pues con un sinnúmero de documentación que amarre así lo llama la autoridad, la trazabilidad de la operación, ¿no? Entonces, sí es importante la opinión de cumplimiento, pero tiene que estar adminiculada, es decir, relacionada con diversas documentales que acredite la materialidad de esa operación. Muchas de las ocasiones, me adelanto un poquito, pero viene el contribuyente para acreditar la materialidad y solo exhibe en el proceso de fiscalización, en la auditoría o incluso en el acuerdo conclusivo, solo viene y exhibe el contrato, la transferencia y el CFDI. Y entonces dice, pues, ¿qué más quieres, autoridad? Aquí está. Entonces, sí es complicado y tenemos que acreditar con mayor documentación, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí tiene que ser robusta. Eso es lo que nosotros hemos visto y lo que podemos recomendar a todos y cada uno de los contribuyentes que están en este supuesto. Hasta el momento son todas las preguntas. Vamos a continuar. Sí. Ok, entonces aquí vamos a ver, esta es la situación en la que el SAT se apoya para presumir que los CFDIs, operaciones simuladas, es el primer rango que ocupa la autoridad para determinar estas operaciones simuladas es la base de datos. El SAT, a través de los cruces de información entre sus bases de datos y de información a los que tiene acceso, instituciones financieras, IMSS, Infonavit, CFDIs, detecta cuando un contribuyente no cuenta con activos o personal suficiente para realizar las operaciones que amparan sus comprobantes y a través de
de visita de verificación detecta que un contribuyente no cuenta con infraestructura, capacidad o no se encuentra localizado en el domicilio. Ese es el primer rubro que revisa el SAT y que tenemos que tener cuidado para poder desvirtuar, ¿no? La base de datos y la información, es decir, que toda la información que tiene con las instituciones financieras, con el IMSS, el Infonavit, los FDIs, y detecta también los activos o que no cuenta con el personal para realizar estas operaciones, las empresas, ¿no? Hemos emitido recomendaciones a través del servicio de queja, por eso les comentaba al principio que este servicio de salvaguarda de derechos es un servicio que nos caracteriza como ombudsman fiscal. Si ustedes consideran que existe este acto ilegal de la autoridad o que es violatorio de derechos, tienen que acudir con nosotros, tramitarlo, para que a su vez nosotros nos podamos pronunciar a través sería de ser el caso y que la autoridad no considere, pues a través de las recomendaciones públicas. Sería importante que ustedes puedan revisar las recomendaciones. Están en la página de internet de Prodecon, donde pueden darse una idea de la forma en que nosotros resolvemos estos asuntos. Otro de los rubros importantes que considera la autoridad para determinar esta circunstancia de los EFOS, es decir, de las empresas que facturan operaciones inexistentes, son los activos. Si el contribuyente no presentó sus declaraciones anuales o si al presentarlas no manifestó activos, en el estado de posiciones financieras, el SAT presume que el contribuyente no contó con activos para realizar las operaciones consignadas en los comprobantes que emitió. Entonces, sí es muy importante, pues, ver y verificar que estas empresas cuenten con activos, verificar en su posición de estados financieros, pues que se haya señalado en el momento en que ustedes tengan relación con ellos, los activos que demuestren que pueden realizar las operaciones consignadas en los comprobantes que les van a emitir. Y otro rubro que revisa la autoridad es el personal. Si el contribuyente no presentó sus declaraciones anuales o si las presentó o si al presentarlas no manifiesta retenciones de ISR por la prestación de servicios personales, no se presentó la declaración informativa de sueldos y salarios o la presentó sin operaciones, no emitió CFDIs de nómina, no tiene registros patronales ante el IMSS, el SAT presume que el contribuyente no contó con personal para realizar las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales. Entonces, muy importante que al momento en que nosotros tengamos esta relación con estos EFOS o con cualquier persona, pues verificar que haya presentado estas declaraciones anuales, que haya manifestado retenciones en este rubro, que haya emitido CFDIs de nómina, que tenga su registro en el IMSS. Recordar, ya les había señalado que el SAT hace ese cruce de información, entonces se va con el IMSS, pide información y se ve que esa empresa que vamos a tener relación, pues no tiene trabajadores. Entonces, ¿cómo nos va a dar ese servicio, no? Si no tiene trabajadores registrados. Entonces ya sería puntos rojos para que ustedes los consideren y no tengan relaciones con estas empresas. Infraestructura y capacidad también es otra de los rubros que ve el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Lo ve para si el domicilio fiscal que manifestó el contribuyente es una oficina pequeña en la que solamente hay mobiliario de oficina y no se observa que se realicen las operaciones consignadas en los comprobantes que el contribuyente ha emitido. Ejemplo, aquí ponemos renta de sillas para banquetes, es decir, vamos y revisamos y el domicilio es pues esa casa pequeña donde no se advierte, ¿no? No quiere decir que efectivamente el contribuyente no realiza esas operaciones, pero sí vamos a tener relación con ellos, sí verificar que efectivamente cumpla con este requisito de infraestructura y capacidad. Si el domicilio es una vivienda habitada por una familia en donde evidentemente no se realiza actividad alguna, aunado a que el contribuyente no tiene personal y activos, el SAT considera que el contribuyente no cuenta con infraestructura y capacidad material para presentar los servicios o producir
comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes que emitió. Entonces, muy importante este rubro que debemos de estar cuidando como empresarios, ya sea que nosotros, pues, caigamos en este supuesto de EFOS, o si vamos a tener relación con alguna empresa, pues verificar que se cumplan estos mínimos requisitos, tenerlos documentados, muy importante, reitero, eso, bueno, pues ya es una cuestión de organización empresarial que deben de tener ustedes como empresarios y la orientación de sus asesores fiscales. El domicilio también es un punto importante que revisa el Servicio de Administración Tributaria al momento de determinar esta circunstancia. Si al practicar una visita de verificación el SAT concluye que el contribuyente no se encuentra localizado en el domicilio fiscal que señaló ante el RFC y que en las bases de datos del Servicio de Administración Tributaria no está registrado un aviso de cambio de domicilio, aunado a que el contribuyente no tiene personal activo, infraestructura y capacidad material para presentar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes que emitió, se presumirá la inexistencia de operaciones. Muy importante señalarlo esa parte. Es importante señalar que no tenemos conocimiento de que por el solo hecho de que el contribuyente no se encuentre localizado sea suficiente para presumir la inexistencia de operación. No lo hemos tenido. Sí, en cambio, hemos tenido que al ubicarse en este supuesto, si es sujeto de cancelación de sello digital con fundamento en la normatividad correspondiente. Es decir, si cancelan el sello digital por la no localización, y de ahí hemos tenido infinidad de asuntos que aprovecho también, si están en este supuesto de cancelación de sello digital, acudan con nosotros. Tenemos ya toda una estrategia muy importante de apoyo hacia ustedes para que puedan acreditarle que no se encuentran en ese supuesto de cancelación de sello digital y activen de manera muy rápida esta cancelación y puedan seguir facturando. Existencia de operaciones. Al EFO, es decir, a la empresa que factura operaciones inexistentes, corresponde desvirtuar la presunción de inexistencia de esas operaciones, es decir, que sí contó con personal, es decir, pero aquí importante, podemos tener relación y este EFO, porque nos ha pasado mucho, nos acredita que actualmente sí tiene personal y tiene registrado en el IMSS y ha pagado sus cuotas obrero patronal y ha emitido sus FDIs de nómina, pero actualmente, pero no en el momento en que está revisando la autoridad, es decir, en el 2014. En el 2014 no nos acredita. Es importante que este EFO acredite en el momento en que se realiza la operación que cuenta con este personal, que tiene un registro patronal ante el IMSS, que sí retuvo y enteró el ISR por sueldos y salarios de sus trabajadores, es decir, que sí emitió los FDIs de nómina, lo que les comentaba, que cubrió las cuotas obrero patronal o bien que subcontrató. Es importante señalar que también dentro de la argumentación que hemos encontrado aquí es que no tengo personal, lo subcontrato. Perfecto, si lo subcontratas es correcto, pero tienes que acreditar esa subcontratación. Y que al contratista, es decir, al que contratamos ese personal, sí tiene el registro. También tenemos que acreditar que si es una cuestión que el contribuyente, pues muchas veces argumenta que es una cuestión de terceros, tenemos que, si vamos a tener relación con ellos, pues pedirle esta información o que nos constate que efectivamente ese contratista sí tiene el registro patronal y que sí cumplió con sus obligaciones fiscales en materia de seguridad social. Si no, bueno, pues no tener relación con estas empresas para no tener esta circunstancia y no caer en la denominación de un EDO. Principalmente tiene que demostrar la participación de ese personal en las operaciones consignadas en el CFDI. Muy importante, señalar cómo ese personal participó en la elaboración o en la materialidad o en la circunstancia que ampare ese comprobante fiscal. Existencia de operaciones. Por lo que se refiere a los activos, para desvirtuar la presunción, el contribuyente debe demostrar lo siguiente: que sí tenía activos fijos en el momento, reitero, muy importante, en el momento de la operación. Si actualmente nos acredita que tiene, o le acredita este EFO a la autoridad que actualmente sí tiene ese activo fijo,
pues la verdad es que no ayuda en mucho. Lo que le tenemos que acreditar es que efectivamente cuando se realizó la operación lo teníamos y teníamos registrado ese activo. O la circunstancia de por qué no se tuvo o por qué no se registró. Pero pues es muy complicado lo que tenemos que demostrar con la documentación correcta. De haber realizado las operaciones que amparan los FDIs, ejemplo, fe de hechos notarial, de terreno, de maquinaria, 2 años después de las operaciones que fueron observadas por el SAT, para darle una certeza al SAT y poder desvirtuar esa circunstancia que nos está imputando el Servicio de Administración Tributaria. En caso de no contar con activos fijos o inmuebles, demostrar que arrendó el mobiliario, el equipo, la maquinaria, las bodegas, las oficinas, etcétera, y que con dichos activos arrendados realizó las operaciones consignadas en los comprobantes fiscales que expidió. Existencia de operaciones, seguimos en este rubro. En cuanto a la infraestructura y la capacidad, el contribuyente tendría que acreditar el conjunto de elementos que permitan conocer a la autoridad que sí contó con la infraestructura necesaria y sí tenía la capacidad material suficiente para realizar las operaciones consignadas en sus comprobantes, principalmente con los siguientes documentos. No quiere decir que sean los correctos, ¿no? Ahorita vamos para allá. Los contratos debidamente documentados, los entregables, fecha en la que salieron del almacén, medios de transporte, fecha en la que ingresó al almacén del cliente, acuso de recibo de la mercancía, personal propio o subcontratado, que sí se tiene activos propios o rentados, que sí se tiene infraestructura y capacidad material, y además que sí está localizado en el domicilio fiscal. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí, nos preguntan la licenciada López Vargas, ¿qué sucede si en el domicilio se encuentra viviendo una familia como lo refieren, pero únicamente como se trata de domicilio fiscal, digamos que solo para recibir notificaciones y correspondencia, pero las operaciones se llevan a cabo en un local o bodega independiente y que en este domicilio no fiscal sí se puede comprobar que se realizan las operaciones? Perfecto. Eso es importante. Digo, sabemos cuáles son los requisitos que debe tener un domicilio fiscal que están establecidos en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación y que el Servicio de Administración Tributaria va a revisar que este domicilio cumpla con todos y cada uno de estos parámetros. Si ese domicilio, a pesar de ser una casa habitación, porque puede ser efectivamente propiedad del contribuyente, eso no quiere decir que no se realicen las operaciones. Bien lo señala la licenciada, sí podemos acreditar que las operaciones están en una bodega y que está debidamente acreditada y documentado en la contabilidad esta operación, adelante. Si tenemos registrado todo esto en contabilidad, no hay ningún tipo de problemas donde se pueda acreditar. Importante recordar que aquí lo que le corresponde al contribuyente es acreditar documentalmente a la autoridad para darle una certeza a ella de que efectivamente sí se realizan las operaciones. Entonces, si tenemos toda la documentación con la que podamos acreditar dicha circunstancia, adelante, yo lo veo correcto. Ok. Nos preguntan qué pasa con la simulación de personal y que estos sean aviadores. Roberto Torres nos pregunta. Sí, bueno, importante. Veíamos, el EFO lo que tiene que acreditar es esa cuestión de que tiene el personal. Ahora, si vamos a tener relación con una empresa, pues efectivamente hacer esa investigación. Sé que es muy complicado porque hemos tenido pues muchas contacto con los empresarios y nos dices que es administrativamente imposible tener todo ese detalle. Nosotros lo proponemos porque es lo que vemos, donde la experiencia que nosotros tenemos de los procedimientos que llevamos en la Procuraduría, de los procedimientos que llevamos en acuerdo conclusivo, que es lo que cuestiona la autoridad y lo que puede lograr en un momento desvirtuar esa opinión de la autoridad y comprobarle la trazabilidad de la operación. Por tal motivo, sí es importante hacer esa investigación
a través de los medios correspondientes si se está cumpliendo con todas y cada una de esas obligaciones, ¿no? Ese es un rubro, pero también si el contribuyente al momento de tener esa relación nos da esa documentación, pero tenemos un sinnúmero de documentos que adminiculados puede estar, no ha pasado, pero puede pasar. Puede ser que efectivamente esos sean documentos incorrectos o falsos o apócrifos que nos dio la empresa, pero si relacionamos otros documentos válidos y correctos donde le podamos demostrar a la autoridad o acreditar esa materialidad, creo que tendríamos un resultado positivo. No obstante, teniendo este documento que nos lo dio un tercero, donde pues efectivamente es apócrifo, falso, pero sí tenemos pues correos electrónicos, fotos, registros contables, salidas y entradas del almacén, el registro, todo lo tenemos correcto, podríamos acreditar que efectivamente sí se realizó esa materialidad, esa operación. Nos pregunta Alberto González si es obligación que los contratos o subcontratos sean ante notario. Es obligación que los contratos, sí, y si son con notario son válidos. Si no son con notarios, perdón, son válidos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hay un tema, incluso lo tenemos nosotros en Prodecon, aquí aprovecho para comentarle al licenciado Francisco, que es otro tema que nosotros tenemos y que podemos dar esa plática de fecha cierta de los contratos. Efectivamente, bien lo señalan, no hace mucho tiempo salió la jurisprudencia que establecía que los contratos para darle esa formalidad tendrían que tener fecha cierta. Pero bueno, el criterio que nosotros tenemos es recordar que la fecha cierta es un requisito del documento propio. Ahí caigo en lo mismo que les platicaba hace rato. El contrato por sí solo debe tener ese requisito, pero el contrato no quiere decir que al momento en que el contrato no tenga la fecha cierta o hasta el notario, no quiere decir que la materialidad no se realizó. Si podemos acreditar con diversa documentación que adminiculada de esa certeza, la autoridad de que se realizó la materialidad, lo puede lograr el contribuyente. Sí es importante señalar también desde cuándo es obligatorio tener este contrato con fecha cierta, que al tener el contrato con fecha cierta da mayor certeza a la autoridad. Sí, pero tampoco quiere decir que, y desde cuándo es aplicable esta jurisprudencia. En la plática que damos, pues damos este tipo de información, ¿no? Entonces, importante, si tenemos el contrato y no tenemos fecha cierta, si tenemos otra documentación con la que adminiculada relacionada nos va a dar ese resultado positivo, creo que lo podemos lograr. Nos pregunta María Teresa Pérez, buenas tardes, estoy entendiendo que debemos verificar antes de realizar cualquier transacción comercial, debemos verificar que esa empresa o persona física no se encuentre en el listado conocido como lista negra que emite el SAT. Esa es una de las finalidades de la cuestión que deben de tener ustedes en cuenta, porque al tener relación con estas personas que están en el listado, es decir, como EFOS, ustedes caen en el supuesto de EDOS, es decir, como empresas que deducen operaciones, que le dan un efecto fiscal a esos comprobantes, a esos FDIs, y por tal motivo, al darle efecto, ustedes tienen que acreditarle al SAT, no obstante que el EFO, es decir, su proveedor está en la lista negra, ustedes tienen que acreditarle, ya lo veíamos al principio, durante los 30 días siguientes a la publicación, que efectivamente sí recibieron esa operación o esa materialidad de esas operaciones de esa empresa, ¿no? Sí es importante que revisen, es una, pues, propuesta por parte de nosotros, una recomendación que sí estemos revisando que todos nuestros proveedores no caigan en este supuesto o en esta lista. Sí tenemos que estar revisando constantemente la lista porque recordar que tenemos solo 30 días posteriores a la notificación en el diario oficial de estas empresas que facturan operaciones inexistentes para acreditarle al SAT que sí se realizó la operación. Sí es importante.
Muchas gracias. Hasta ahí vamos al corriente con las preguntas. Perfecto. Mencionan también, perdón, pero las órdenes de compra o pedidos que realiza una empresa a favor de otra se pueden considerar suficientes para comprobar que existe la relación comercial sin necesidad de realizar un contrato ante notario. Miren, la verdad es que ahí somos, pues, no sé cómo explicarlo, pero ustedes saben cómo realizan sus actividades. Y pongo un ejemplo para que quede claro. Si yo voy a contratar, voy a hacer un edificio, porque es uno que incluso lo vimos aquí. Voy a hacer una casa, un edificio. Y bueno, me están cuestionando que no se realizó o la materialidad de la operación. Bueno, pues vienen muchos contribuyentes y le dicen a la autoridad, al SAT, oye SAT, pues ahí está el edificio, es claro que se realizó. O sea, y el SAT les dice, yo no te estoy cuestionando que no se realizó, es evidente que está. O sea, a todas luces lo vemos. Si quieres, ve y ahí está el edificio. Sí, lo que yo quiero es que me acredites cómo se realizó ese edificio, es decir, acreditar la materialidad de la operación, que efectivamente cómo se realizó, a quién le compraste, cómo le compraste, dónde guardaste. Entonces, cada quien de ustedes sabe cómo realiza sus operaciones. Lo que nosotros recomendamos es que se documente todos y cada uno. Pongo un ejemplo. Si ustedes van a contratar varilla, pues me imagino que en sus empresas hacen una búsqueda de algunos o 3 o 4 proveedores de varilla para ver cuál es el que más le conviene. Hacen esa investigación. Si documentan esa investigación, si hacen pues la petición a cada una de estas empresas, pues de cuánto les va a costar la compra de esa varilla a través de correos electrónicos, a través de comunicaciones de WhatsApp, pues ya el SAT ya ve que efectivamente hicieron esa búsqueda, que la compraron con el que les convenía, por cercanía, aunque esté más cara, pero por cercanía, cómo el proveedor les entregó la mercancía, dónde guardaron la varilla, quién les llevó, cómo llegó, dónde la guardaron, por qué no la registraron, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, todo va a depender de la forma en que ustedes estén realizando la operación. Porque a veces el contribuyente dice, bueno, SAT, ya muy enojados, bueno, SAT, tú dime qué documentación quieres que yo te demuestre. Pues el SAT les dice, pues yo no sé. Y tiene razón. Ustedes saben cómo se realizó esa operación, por eso les pongo este ejemplo. Ustedes saben cómo pidieron la varilla, dónde la guardaron, todo eso lo pueden documentar para acreditar que efectivamente compraron la varilla, dónde la guardaron, qué hicieron con esta cuestión. Y así, pues, dependiendo la actividad que ustedes realicen y la operación que lleven a cabo. Esas son todas las preguntas hasta el momento. Sí. Son todas las preguntas hasta el momento, licenciado. Sí, vamos a continuar. Gracias. Existencia de operaciones. Por lo tanto, quien emite el CFDI de operaciones reales, en lugar, es decir, aquella empresa que emitió el CFDI y que está siendo sujeto, porque también podemos ser sujetos nosotros que expedimos los CFDIs de estas operaciones inexistentes, en vez de preocuparse en el momento en que les inician el procedimiento del 69B por elaborar contratos entregables y armar la evidencia de operaciones, lo que deben de hacer es presentar sus declaraciones. Es decir, debemos de cumplir, bien lo señalaba el licenciado Francisco, si somos empresas cumplidoras, bueno, pues no tenemos ningún tipo de problema. Lo que debemos hacer es presentar sus declaraciones anuales en tiempo y hacerlo bien, señalar sus activos en el estado de posiciones financieras, presentar la informativa de sueldos y salarios, enterar las retenciones de impuestos sobre la renta de personas subordinadas, emitir los FDI de nóminas, estar registrados en el IMSS como patrones y estar siempre localizados en el domicilio fiscal. Si así lo hace, el SAT difícilmente podrá presumir que el CFDI emitido ampara operaciones inexistentes. Ahora, para aquellas empresas que dan un efecto o que deducen operaciones inexistentes, es decir, el EDO, deben acreditar la materialidad de las operaciones, el ejemplo que les ponía. Es decir, que sí adquirieron los bienes y que sí recibieron los bienes que ampara el CFDI, que le expidió su proveedor.
Recordemos que el 69B establece que las personas físicas y morales que hayan dado cualquier efecto fiscal al CFDI expedido por un EFO, es decir, por una empresa que factura operaciones inexistentes, incluido en el listado definitivo, contará con 30 días después, ya lo veíamos al principio, de la publicación de este listado para acreditar ante la propia autoridad que efectivamente adquirieron los bienes o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o bien para corregir su situación fiscal mediante la declaración o declaraciones complementarias correspondientes. El receptor del CFDI podrá demostrar la materialidad de las operaciones cuestionadas con los documentos en los que en su conjunto hagan indudable que sí adquirieron los bienes o sí recibieron el servicio, de modo que al vincular con el registro de la contabilidad, el CFDI y los estados de cuentas bancarios, demuestre la trazabilidad de la operación. El contrato debidamente documentado, anexando fotografías del producto que se compró, de la prestación del servicio terminado, copia del instrumento notarial y de las identificaciones oficiales de las partes que intervinieron en el contrato, las órdenes de compra o realización del servicio, así como los entregables de resultados, las órdenes de encargo y de entrega de mercancías, de servicios, documentos en los que se aprecie que lo ordenado es precisamente lo recibido con las características y en las fechas acordadas, embalaje y traslado de mercancías, presupuesto de gastos o cotizaciones, comprobantes de pago que coincidan, lista de personal que participó en la entrega y en la recepción de los bienes de los servicios terminados, documentos de las etapas de avance de los servicios o la fabricación, órdenes de compra con las especificaciones de las características de dichos bienes, así como la fecha y la forma de entrega al cliente. Es importante resaltar que no se trata de dejar a criterio de la autoridad si los insumos y los elementos que cuenta el contribuyente son idóneos o necesarios para operar su actividad, sino de explicar el modelo de negocio de forma y la forma en que opera. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Es decir, estos son unos rubros que nosotros vemos que son, no quiere decir que necesariamente con estos vamos a acreditar. Por eso les ponía el ejemplo, ustedes saben cómo realizan sus operaciones. Si documentan sus operaciones y consideran estos puntos, podrán determinar que efectivamente se realiza esa materialidad de esa operación. Nos pregunta Dulce Bárcenas, licenciado, dice, si soy persona moral o solo soy intermediario de servicios para mis clientes, es decir, me encargo de buscar proveedor, ¿cómo debo emitir mis facturas para evitar caer en el supuesto del 69B, ya que el servicio sí se lleva a cabo, pero como un tercero? No entendí muy bien la pregunta. No hay problema. Dice, si soy persona moral y solo soy intermediario de servicios para mis clientes, es decir, me encargo de buscar el proveedor, ¿cómo debo emitir mis facturas para evitar caer en el supuesto del 69B, ya que el servicio sí se lleva a cabo, pero como un tercero? Sí, digo, ustedes bien saben, la empresa que te contrata para hacer la investigación, yo recomendaría que primero documentes ese enlace, esa relación, cómo te contrata, cómo te localiza, cómo le estás informando a este proveedor que ya encontraste o a esta persona que solicitó tus servicios, que ya encontraste un proveedor adecuado para él, cómo se hace la materialidad, cómo se hace la comunicación. O sea, realmente tú sabes, es lo que les señalaba hace un momento, ustedes saben cómo realizan esa operación de lo muy básico. La verdad es que lo que yo he visto es que incluso hasta ayuda mucho las comunicaciones de WhatsApp. Tenemos comunicaciones con el proveedor, oye, encontré ¿te sirve? ¿Se te va a entregar tal día? Desde ese tipo cuestiones, pero no solo una documentación. Tenemos que ser contundentes
y relacionar varias documentación. Es decir, lo que les decía, a veces viene el contribuyente con el contrato, con la transferencia y con el CFDI y quieren acreditar. Difícil que se acredite. Tenemos que, ya lo señalé ahí, algunos ejemplos de entregables, todo este tipo de cuestiones, comunicaciones. Yo lo haría de esa manera. Pero depende de la actividad, cómo se realice de cada uno de ustedes. Hasta el momento son todas las preguntas. Sí, y muy importante el punto que veíamos aquí atrás. Es importante resaltar que no se debe dejar a criterio de la autoridad si los insumos y los elementos con que cuenta el contribuyente son idóneos. Muchas de esas ocasiones lo vemos en las mesas de trabajo cuando estamos con acuerdo conclusivo, que la autoridad pues pretende que el contribuyente acredite de alguna manera la materialidad de la operación. Y el contribuyente dice, pero es imposible porque yo no lo realizo de esa manera. Por eso es importante que se explique. Y, ojo, también importante que dentro de los servicios, tanto el servicio de queja como el servicio de acuerdo conclusivo, tenemos la posibilidad de realizar mesas de trabajo. Muy importante, donde podemos sentarnos a la mesa con la autoridad para explicar esta situación. Entonces, esa oportunidad que tienen, pero pues lógicamente tenemos que tramitar estos servicios correspondientes para poderle explicar a la autoridad, pues, perdóname, el modelo de negocio de cada uno de los contribuyentes, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, pero más que nada van originados a desvirtuar. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. Hasta el momento, pues, sería todo lo de la presentación. Si tienen alguna duda, algún comentario, lo podemos ver. Nada más, sí me gustaría, nada más, dentro de la... Preguntan aquí el licenciado Felipe Ramos. Okay. Dice, pero las empresas brokers de prestadores de servicio, si subcontratamos trabajos eventuales pero constantes a personas físicas, ¿se debe de hacer contrato por trabajos y ante notario o hay algún importe mínimo para hacerlo ante notario? Digo, la verdad es que es criterio de la autoridad, ahí tendríamos que tener cuidado. Lo que sí es, vuelvo a repetir, proteger pues nuestra actividad con diversa documentación, ¿no? Sí es importante el contrato con notario, sí, derivado del criterio que salió de fecha cierta, sí es importante, si lo vamos a hacer actualmente, sí es importante porque ya está la jurisprudencia, pero también si no lo vamos a hacer, lo relacionemos con alguna otra documentación que acredite la materialidad. Lo que les decía, depende las circunstancias que ustedes tengan, la comunicación, que se adminicule con todas estas circunstancias, que efectivamente se realiza esa materialidad de esa operación. Muchísimas gracias, licenciado, por esta muy necesaria e interesante información. Me gustaría recapitular los servicios de la Procuraduría porque se me hace sumamente interesante que los empresarios cuenten con esta información, como nos las compartió al inicio de la conferencia, que la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es un organismo descentralizado, no sectorizado, con autonomía técnica, funcional y de gestión, especializado en materia tributaria, que proporciona de forma gratuita, ágil y sencilla los servicios de asesoría, quejas, salvaguarda de derechos, defensoría, representación legal, acuerdo conclusivo para la resolución de conflictos sin ningún costo. Prodecom representa y defiende gratuitamente a las personas físicas y morales, obligados solidarios o terceros que se vean afectados por actos o resoluciones emitidos por autoridades fiscales federales, siempre y cuando se trate de asuntos relacionados con créditos fiscales federales que vulneren los derechos de los contribuyentes, en especial del SAT, del IMSS, Infonavit,
Conagua, Secretaría de Finanzas del Estado de México. No duden en contactar a UNIDEM, contactar a la PRODECOM. Ya el licenciado Luis Felipe Herrera, nuestro expositor del día de hoy, nos dejó sus datos en el chat y lo invitamos a que continúe con nosotros unos minutos más para darle también el agradecimiento oficial. Muchas gracias, licenciado. Sí, nada más reiterar los datos de contacto, si me permites, Claro. Angélica, están en el chat y estamos atendiendo de manera electrónica. David, me pregunta ahí, David, si vamos a hacer un módulo itinerante en Ecatepec. Desafortunadamente ahorita con esta circunstancia de la pandemia estamos atendiendo única y exclusivamente de manera electrónica, pero estamos al servicio. Es una obligación y es un deber de nosotros estarlos atendiendo. Si nos escribes un correo en estas cuentas, te atendemos de manera muy rápida para poderte atender. E incluso está el teléfono, mi extensión es la 6001. Si tienen alguna duda, algún comentario de algún asunto que tengamos aquí que no vean movimiento por parte de mis compañeros asesores, con toda la confianza del mundo me pueden escribir o un correo electrónico, ahí está Felipe Herrera Hernández, y los atendemos de manera rápida. Muchas gracias, licenciado, por toda la disposición y esta vinculación que hemos creado y que ha sido muy exitosa. Estamos por concluir la reunión virtual del día de hoy. Les haremos llegar por correo electrónico la presentación que hoy nos compartió el licenciado Felipe Herrera, delegado de la Procuraduría Federal de Contribuyente del Estado de México. Asimismo, la grabación de esta conferencia por si tienen alguna duda o consulta de la exposición del día de hoy. Les invitamos a nuestra próxima conferencia de la siguiente semana, el jueves 20 de agosto. Tendremos el ABC de las inspecciones de regulación sanitaria a cargo del director jurídico de la jurisdicción sanitaria. Les haremos llegar por los medios electrónicos la invitación y asimismo la publicaremos en redes sociales. Les agradecemos a los más de 74 asistentes que nos acompañaron este día por la plataforma Zoom y saludamos también a las empresas que estuvieron conectadas en esta transmisión por la plataforma Microsoft Teams. Les reiteramos que estamos a sus órdenes con los diferentes servicios para los socios, como es bolsa de trabajo, gestión de permisos y licencias municipales, gestiones ante CFE, IMSS, regulación sanitaria, conferencias, mesas de trabajo con autoridades o promoción y vinculación de sus productos y servicios para ampliar su cartera de clientes o ser proveedores de otras empresas, entre muchos otros. Contacten a su gerente UNIDEM de la zona para que con gusto continuemos trabajando en brindarles estos servicios sin ningún costo para las empresas socias UNIDEM. La unión hace la fuerza y concluimos esta reunión empresarial en voz del contador Javier Samperio, quien es nuestro presidente de la Comisión Fiscal de la Unión Industrial del Estado de México. Gracias, Angélica. Bueno, pues haciendo una reflexión de todo lo que trató el licenciado Felipe Herrera, yo creo que es muy importante que consideren para su control interno los entregables, ¿no? Para evitarse este tipo de problemas. Como bien lo señala el licenciado Felipe Herrera, no solo es que tengas un contrato ante federatario público, ¿no? Que de hecho es, a mi modo de ver, sería irrelevante, ¿no? Más bien serían los entregables, o sea, por ejemplo, que si yo tengo la opinión positiva del SAT, que si tengo las cotizaciones, que si tengo las órdenes de compra, que si tengo las entradas al almacén, que si tengo los registros contables, que etc., de acuerdo al procedimiento que cada uno lleve, pues sí, tener esos entregables para demostrar la materialidad de las operaciones. Creo que ha sido brillante la exposición y bueno, pues lo único que me queda para hacer la clausura es agradecerle al licenciado Felipe Herrera su excelente exposición. Gracias. Muchas gracias, Javier. Y yo, la verdad es que aprovecho y hago un último uso de la voz, pues solicitando el apoyo del licenciado Francisco
pues para a lo mejor algún tema de cancelación de sello también lo tenemos. Claro. Esta plática de cancelación de sello digital. Muy importante. Sí, para que tengan, y que también tenemos aquí en la Procuraduría el mecanismo para que puedan defenderse respecto a este rubro. Excelente. Y espero que la explicación haya sido clara. De todos modos, si no fue clara, ahí están mis datos de contacto con toda la confianza del mundo. Gracias. Ya nos contó. Gracias al licenciado Felipe, gracias contador Samperio, gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos en la siguiente y por supuesto que tendremos integrado en la agenda a la brevedad el tema que nos sugiere el licenciado Felipe Herrera. Muchísimas gracias a todos, que sigan bien y nos vemos muy pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buenas tardes. Y muchas gracias.